Hermanos, buenas noches con todos. Es un gusto poder una vez más reunirnos juntos con el pastor Arturo. Permítanos presentarnos. Somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en esta oportunidad tenemos una masterclass en convenio, en alianza con el Ministerio Respuestas en Génesis, que no, no, ya es muy conocido en América Latina, pero ya luego el pastor Arturo en su momento nos explicará también de este hermoso ministerio de respuestas en Génesis. El pastor Arturo Valdebenito efectivamente es expositor y uno de los representantes de este ministerio en Latinoamérica y va a estar impartiéndonos el tema de construyendo una cosmovisión bíblica. Esta masterclass tiene dos bloques, un tiempo en donde el pastor Arturo va a estar exponiendo, disertando el tema y nosotros vamos a estar en una posición de escuchar, por eso están sus micrófonos bloqueados, pero luego cerramos la grabación, la transmisión y pasamos al tiempo de preguntas y respuestas en donde yo voy a desbloquear los micrófonos y ustedes van a tener la libertad de poder preguntarle al pastor Arturo los temas que tal vez quedaron allí un poco sueltos o quisieran profundizar más. Sin nada más que decir por el momento, voy a dar parte al pastor Arturo para que pueda desarrollar el tema. Adelante, pastor. Muchas gracias. Bueno, me voy a presentar brevemente por si alguno no ubica quién soy. Como decía mi hermano, soy representante de Respuesta en Génesis, más bien trabajo en el ministerio, soy expositor y tengo la función de dirigir los proyectos internacionales y estamos con la ayuda del Señor trabajando en llevar el mensaje de la autoridad de la palabra del Señor en diferentes países. Estamos traduciendo nuestros recursos a muchos idiomas. Así que les ruego también estén orando por nosotros. Es un ministerio que tiene una función dentro de la expansión del Evangelio. Por supuesto, la iglesia local es pilar y baluarte de la verdad. Nosotros somos un ministerio paraeclesiástico y lo que hacemos es fortalecer la cosmovisión bíblica en la iglesia local donde podamos estar y es por eso que estamos trabajando en esta área específica de apologética. Hay muchos temas importantes para la iglesia, pero creo que este es uno que debiera estar dentro del abanico de elementos que la iglesia debe aprender para fortalecer, primero en el corazón del creyente, la autoridad que tiene la palabra del Señor en todo lo que ella dice y y las implicancias de lo que ella dice, pero también eh, nosotros lo que intentamos hacer es entregar herramientas para que el creyente tenga posibilidades mayores y más efectivas de defender o explicar el por qué cree lo que cree. El cristianismo no es una fe ciega, no es un salto al vacío. La palabra del Señor tiene un sentido coherente, es razonable, y nosotros hacemos un énfasis en que nosotros debemos amar a Dios con el corazón, pero también con la mente. Nuestra manera de pensar tiene que también glorificar al Señor y tiene que tener una coherencia con aquello que Dios ha creado, ¿no? Con toda la realidad de la cual Dios ha sumergido. Así que voy a presentar al ministerio. Tengo una presentación gráfica de lo que es el ministerio para que ustedes lo puedan conocer y si Dios lo permite, también algún día visitar lo que es el ministerio en Estados Unidos. Pero el ministerio es un ministerio que es conformado por muchos hermanos y hermanas que son muy instruidos en áreas de ciencia, en áreas de teología, en áreas de filosofía, gente que está muy capacitada y está permanentemente haciendo investigación. Tenemos varios doctorados que hacen publicaciones en revistas de ciencia, están interactuando con las publicaciones del mundo del cientificismo naturalista que está generalmente publicando y también nuestros científicos están haciendo trabajo, publicando libros, pero el ministerio tiene su centro en Cincinnati, en el área metropolitana de Cincinnati, y hace el 2006 abrió a público un primer parque temático, que es el Museo de la Creación. Y este parque temático, aquí van a ver un pequeño video, es un parque, ahí está,
Es un parque que está en crecimiento, está en este momento en expansión, tiene áreas de juego, lagunas, tirolesas, zoológico. En las zonas exteriores es un lugar muy bonito, pero también en el interior tenemos fósiles de dinosaurios, tenemos por ejemplo un huevo fósil de tiranosaurio Rex. Hay muchos ejemplos gráficos para mostrar la historicidad de lo que la Biblia enseña, cómo podemos conectar desde una cosmovisión bíblica, por ejemplo, el asunto de los dinosaurios, los fósiles, la antigüedad de la Tierra. Y cuando usted ingresa al Museo de la Creación se va a encontrar siempre con una contraposición de lo que dice como punto de partida la Biblia versus lo que los seres humanos han razonado, deducido desde su propia visión. Hablamos de datación radiométrica, del origen de las especies, el origen del hombre, toda esta explicación si venimos o no de seres simiescos. También hablamos de la autoridad bíblica en términos históricos, los manuscritos. Hay mucho que ver en el Museo de la Creación. Como les digo, es una exposición gráfica de clase mundial donde estamos defendiendo lo que la Biblia dice, explicando lo que la Biblia dice versus lo que la visión secular ha dicho o está diciendo y sosteniendo. Entonces hay bastante que conocer ahí, ¿no? También hablamos en términos históricos, porque si las narrativas históricas que la Biblia dice, ¿no? Los pueblos que la Biblia cita, etcétera, no tienen un sustento histórico, ¿por qué tendríamos que creer en ese libro? Entonces es un libro que tiene mucho sustento. También tenemos una representación de Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. Estamos tratando de explicar la metanarrativa, trayendo a la vida las páginas de la Biblia. Tenemos uno de los alosauros más completos del mundo, por ejemplo, también ahí en el museo, un insectario. Tenemos un personaje animatrónico que está recibiendo, interactuando con las visitas. Y una de las cosas que más me emociona y me encanta del museo es esta muestra de la vida, ¿no? De la santidad de la vida. Cada etapa embrionaria explicada gráficamente, con sistemas gráficos, con láser simulamos sistema sanguíneo, respiratorio, para mostrarle al mundo la belleza y lo formidable del diseño divino desde el vientre, ¿no? Formidable y maravilloso hemos sido creados, ese es el nombre de la muestra, basado en la escritura. También tenemos una explicación histórica, ¿cierto?, de los instrumentos, de la ropa, de las monedas, de la época de Jesús, de Israel. También un planetario muy grande, 30.000 lúmenes. También un cine de efectos especiales, un centro pequeño de conferencias. Todo eso está en el Museo de la Creación. Este parque lo visita medio millón de personas por año y el 2016 se abrió a público el encuentro con el Arca. Este es un segundo parque temático que ustedes lo pueden ver aquí, el video, donde llegas a ese lugar, te suben a un bus y te lleva hasta el Arca. Entonces es el barco que está descrito en la Biblia con las dimensiones bíblicas, que tiene una puerta, ¿cierto? Que siempre hacemos énfasis en eso, ¿no? El arca de Noé tiene una puerta. Y lo digo porque a veces los materiales de niños ni siquiera tienen la puerta dibujada. Y es interesante, y es triste pensar en eso, porque la puerta apunta a Cristo, ¿no? Los que entraron por esa puerta, por medio de la fe, fueron salvos. Todo está apuntando el Antiguo Testamento a nuestro Señor, y es una construcción que tiene las dimensiones bíblicas, tiene las tres plantas, como la Biblia describe, y dentro hay explicaciones, sin duda con licencia artística, tratando de ser lo más fieles a lo que pudo haber sido la vida de las 8 personas, los animales, la alimentación, el manejo de riles, ventilación, porque este es un barco real, esto no es una leyenda, ¿no? Esto no es un cuento. Y también explicación de los procesos catastróficos globales que sucedieron al exterior del barco, que sería la explicación a las capas de roca, la fosilización que nosotros observamos en el planeta. Hay mucho que ver, muy interesante. También tenemos un cine de realidad virtual, tenemos un carrusel para niños, un centro de conferencias, etcétera, etcétera. Hay bastante vida todo el año ahí con congresos para mujeres, niños, educadores, hombres, padres. Siempre hay conferencias todo el año en este parque temático. 1.2 millones de personas visitan este parque en Kentucky, así que están cordialmente invitados a que puedan visitar. Si algún día Dios les da la posibilidad de visitar Estados Unidos, consideren visitar el Arca y el Museo de la Creación. Pero hace poquito, hace 2 meses, se abrió otra atracción. Esto está en Pigeonford, Tennessee, en una zona muy turística. No es un parque enorme temático, es una atracción específica
que en la práctica utiliza la realidad virtual. Es un lugar de realidad virtual que en la práctica la gente llega por ser una atracción turística, pero en el interior hacen un viaje por las escrituras, desde Génesis. Es un viaje por la Biblia. Y siempre termina predicando el Evangelio. También tenemos un canal digital y este año tenemos un evento especial a principios de octubre, Mundo Portugués, donde vamos a recibir a aquellos que hablan portugués de manera especial, con un par de palestrantes, Joe y Gabriela, que es paleontóloga de nuestro ministerio, ella es brasileña, van a estar dando charlas y está preparado para el mundo portugués. Pero una semanita después, 17 y 18 de octubre, con el eslogan El hogar como fortaleza, está para este año, ¿cierto? El Día Latino nuevamente. Esta es la 13ª versión del Día Latino y todas las instalaciones están preparadas para recibir hispanohablantes. Tenemos talleres, charlas, es más masivo el mundo hispano en Estados Unidos. Va a estar Ken Ham, nuestro fundador. Este año nos visita Josías Grauman del Master. Va a estar Joe, yo y Luis Ángeles de Living Waters dando charlas, talleres y conferencias para los visitantes también con la ayuda del Señor. Así que eso es el ministerio. Espero que puedan considerar visitarnos alguna vez también. Entonces, vamos a hablar sobre lo que nos convoca y me invitaron a hacer, ¿cierto? Una charla sobre construyendo una cosmovisión bíblica. Evidentemente, todo lo que es apologética, cosmovisión, podríamos pasar muchísimas horas hablando de esto. Esto va a ser introductorio, pero espero que les anime a seguir profundizando este tópico, ¿no? Para nosotros, los cristianos, la Biblia no es cualquier libro, no es un libro construido por la idea humana, por simplemente el razonamiento humano. Nosotros reconocemos que la Biblia es inspirada por Dios. Y al ser inspirada, exhalada por Dios, nosotros reconocemos en el texto sagrado cualidades que ninguna otra escritura del mundo tiene, ya sea aunque sea de grandes pensadores del mundo. Aunque reconocemos que en la gracia común los seres humanos pueden desarrollar ciertos pensamientos inductivos, deductivos y razonar y expresar cosas, nosotros reconocemos que la Biblia, la palabra de Dios que Él inspiró, tiene cualidades mucho mayores que lo que el ser humano pudiera llegar a producir por sí mismo. La palabra de Dios es la verdad, la palabra de Dios es verdad, es la revelación precisa, suficiente que Dios nos ha dado para conocerle a Él, conocer el plan redentivo, pero también para entender muchas cosas que tienen que ver con nuestro pasado, nuestro propósito, nuestra manera en la cual debemos vivir, incluso nuestro futuro. Es decir, nos permite ir construyendo una comprensión correcta de la realidad, que sería nuestra cosmovisión. Entonces, la palabra de Dios para nosotros es fundamental. Es ese fundamento sobre el cual vamos a edificar nuestra comprensión del mundo. Para nosotros esto es importante, pero como respuestas en Génesis en particular, nosotros nos concentramos en tratar de hacer una defensa histórica de lo que narra Génesis del 1 al 11. ¿Por qué? Porque es el fundamento del resto de la narrativa. Todas nuestras doctrinas, directa o indirectamente, están conectadas con los hechos históricos desarrollados en esos primeros 11 capítulos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no? Como dice la escritura en Timoteo, para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Sin embargo, nosotros hacemos un énfasis en los primeros capítulos para eh, mostrarle al mundo y también a los creyentes cuán importante es ese piso, ese fundamento. Desde ahí se construye nuestra cosmovisión cristiana, como dije, nuestras doctrinas, el evangelio mismo, ¿no? De ahí se narra la creación del ser humano, la caída y la esperanza que vendría en la venida, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, pero por supuesto todas las cosas a través de esta revelación dada por Dios nos permiten construirlas en nuestra mente de manera coherente. Estamos entonces en una batalla sobre esto. Aunque habemos creyentes que creemos esto, sabemos que el mundo no piensa así y creo que incluso algunos creyentes hoy están desafiados por ideas que vienen desde fuera de la revelación divina,
para cuestionar la revelación divina, para dudar de ella, como ha pasado desde el principio, ¿no? Entonces, estamos en una batalla entre dos fundamentos que podríamos decir también dos religiones. La palabra de Dios como fundamento para nuestra cosmovisión, para nuestra comprensión correcta de la realidad, o la palabra de los hombres, lo que el hombre ha ideado, será el fundamento para construir y comprender nuestra realidad. La escritura nos muestra que esta lucha entre lo que Dios dice y lo que los seres humanos proponen ha sido desde el origen. Pablo, en 2 Corintios 11:3, le advierte que estaba pasando algo con los creyentes de Corintio. Dice, pero me temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En la práctica, lo que Pablo está apuntando es lo que sucedió en Génesis cuando fue tentada la mujer por Satanás, la serpiente, haciéndole dudar, ¿no? Esa pregunta típica, ¿Dios realmente dijo eso? ¿Realmente Dios quiso decir lo que tú crees que quiso decir? Esa duda con la cual Satanás ha obrado desde el principio es lo que ha llevado a muchas personas a considerar la revelación divina no como la verdad. Y por supuesto, eso va a causar grandes estragos en la experiencia humana. Génesis capítulo 3 narra ese suceso, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Y luego advierte, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Está haciéndoles dudar de la intención divina, está haciéndoles dudar de lo que Dios dijo. Y ese ataque de Génesis 3 es un paradigma de la manera en la cual Satanás ha trabajado todo el tiempo. Entonces, el modelo de ataque de Génesis 3, ¿cierto? Ataca en esta era, o sea, lo que pasó en Génesis sigue pasando hoy, nosotros creemos que sí. Aunque entendemos que el fundamento principal ha sido bombardeado, ¿cierto? La historicidad del texto, la realidad de los primeros 11 capítulos ha sido bombardeada, ¿cierto? Desde Génesis, pero también en los últimos 200 años desde el mundo cientificista de manera mucho más específica. Eso es lo que está gatillando las consecuencias que nosotros observamos en el mundo. Cuando hablamos de aborto, cuando hablamos de racismo, cuando hablamos de LGBTQ y cualquier expresión que nosotros consideramos errónea, estas se producen debido al alejamiento de la verdad de Dios. Los seres humanos hemos abandonado la verdad, cambiamos la verdad de Dios por la mentira, cambiamos al Creador por las cosas hechas y hemos cambiado el uso natural de las cosas como Dios las creó. El alejarnos desde de una visión bíblica de nuestra realidad está trayendo mucha destrucción y dolor y por supuesto acumulando ira para el día de la ira, cuando Dios santo y justo juzgue a los seres humanos. Y es por eso que los cristianos tenemos que entender que estamos muy desafiados por una época que está yendo muy en contra de lo que Dios dice en su palabra, así como en los días de Noé. Nos estamos acercando a una época donde podríamos apuntar a lo que Génesis capítulo 6 dice, ¿no? Que toda intención del hombre era de continuo el mal. Estamos caminando a una degradación humana muy profunda debido a justamente alejarnos de la palabra del Señor. Más Dios nos desafía. Filipenses 2:15 dice, y le habla a la iglesia, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Entonces la iglesia tiene un desafío de pararse en la palabra del Señor, conocer profundamente la palabra del Señor y ver cómo esta palabra del Señor no solamente va a regir mi vida en algunos aspectos morales, o por ejemplo entender el camino de salvación, o por cómo enfrentar algunos problemas de mi vida. La palabra del Señor me va a ayudar a entender la cosmovisión completa, una visión del mundo, de quién es Dios, qué es esta creación, para qué es esta creación, quién soy yo, por qué existo, cuál es mi propósito, etcétera. Entonces, lamentablemente vemos que el mundo, debido a que ha abandonado esa fuente de autoridad, a esa fuente de revelación, estamos viendo gran destrucción. Jueces 21-25 cita una época donde este desenfreno existía en el pueblo de Israel. Dice así, en estos días no había rey en Israel
cada uno hacía lo que bien le parecía y no es distinto a lo que sucede hoy, sobre todo en una época, ¿cierto?, que reconocemos posmoderna, relativista, donde cada uno cree tener derecho a definir la verdad, ¿sí? Y ese relativismo extremo está llevando a incoherencias lógicas, impracticables y, por supuesto, las consecuencias asociadas a ese extravío. Y esa es grande ruina para la humanidad. La única esperanza, sin duda, es el Evangelio. Volver a mirar las Escrituras como autoridad en todo lo que ella dice, desde el primer versículo, y ver cómo esto se aplica en mi vida, en mi entorno, en mi relación humana, en mi relación social, en mi rol como empresario, en mi rol como maestro, en mi rol como presidente, en mi rol como vecino. En cada aspecto de mi vida debo usar la palabra del Señor y con esos lentes mirar el mundo, interpretar correctamente la realidad y vivir de acuerdo a eso. Entonces, la palabra del Señor, en resumen, en ese punto, es el fundamento para construir la cosmovisión cristiana. No debemos poner otro fundamento. La Biblia nos advierte, porque cuando ponemos un fundamento distinto con el cual intentamos interpretar la realidad, vamos a terminar construyendo una cosmovisión que no es bíblica, no es cristiana, sería lo que llamaríamos una cosmovisión secular. Y hermanos, estamos en una guerra y los creyentes no podemos ser neutrales en esto. Y aquí es donde esta primera sección de Génesis 1 al 11, para nosotros desde Respuesta en Génesis como promotores de la autoridad de la Biblia, desde el primer versículo, le recordamos a los creyentes que esa sección es fundamental entenderla, defenderla, porque desde ahí en adelante se construye el resto de la narrativa. Para el resto de las escrituras, Génesis 1 al 11 sería un fundamento importante. Si desaparece ese fundamento, no tenemos cómo sostener el resto de las implicaciones históricas, pero también teológicas, y para definir incluso qué es el hombre como ser humano, su identidad, su propósito y su trascendencia. Entonces los cristianos, hermanos, nunca somos neutrales. No tenemos que serlo. Y a veces somos tentados a tomar una posición neutral porque, no sé, por ejemplo, en la academia se nos dice, no, hagamos ciencia y dejemos afuera nuestras creencias. La verdad que eso no existe. Nadie es neutral. Y Dios no quiere que seamos neutrales. Mateo 12:30 advierte, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor es claro en que la neutralidad no existe. Cuando yo quiero ir a la academia y ser un estudiante en una área de conocimiento, en esa aula, yo no puedo ser neutral. O soy con Dios o contra Dios. Y cuando interpreta mi profesor su realidad y quiere explicar desde su perspectiva secular la realidad, yo no puedo ser neutral, aunque evidentemente tengo que ser sabio en cómo comunico y reacciono frente a eso. Hermano, un creyente no es neutral, porque Dios no quiere que yo sea neutral. Incluso cuando quiero ayudar a una persona, cuando busco el consejo para ayudar a alguien o cuando yo necesito consejo, el Salmo 1 también me advierte que yo no puedo ser neutral. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La neutralidad no existe. O busco la ley del Señor, medito en ella de día y de noche y veo cómo ésta responde a mi manera de vivir, mi necesidad y la manera en la cual debo entender el mundo y comportarme y vivir, etcétera. O voy a buscar el consejo en una fuente diferente. La neutralidad, hermanos, para Dios no existe. ¿Por qué? Todos tenemos creencias previas o presuposiciones. Cuando alguien quiere interpretar el mundo, ese concepto de neutralidad desaparece. Todos tenemos lentes con los cuales interpretamos. Hace algunas semanas atrás ustedes tuvieron un profesor que explicaba este asunto y usó lo estuve mirando y usó el concepto de los lentes, ¿no? Él dijo, si tienes un lente azul, ¿cierto? Vas a ver el mundo azulado. Si tienes un lente rojo, puedes llegar a verlo rojizo, ¿cierto? Nadie es neutral. Y cuando queremos interpretar, por ejemplo, el origen de las especies, por qué hay muerte y sufrimiento, cómo se formó la geología del planeta, el ser humano, quién es, de dónde viene,
¿Es un animal evolucionado o es un ser especial creado de manera especial a imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo explicamos que haya información codificada en la materia, por ejemplo, en el ADN? ¿Cómo explicas que haya información codificada si la materia no tiene esa propiedad, etcétera? ¿Cómo explicas? Bueno, vas a explicarlo dependiendo de los lentes que te pones para interpretar. Todos tenemos puntos de partida. No existe nadie en la Tierra que no tenga que tener algunas creencias sobre las cuales apoyarse para interpretar la realidad. Y hermanos, los cristianos no tenemos que ser neutrales. No tenemos que ser neutrales. Primero, ya lo dije, porque Dios dice que no debemos ser neutrales. Y segundo, porque la persona que no cree en la Biblia tampoco lo es. Les quiero dar un ejemplo. Generalmente lo cito en las conferencias. Hay muchas citas, pero quiero citar a uno que para mí es bastante gráfico y claro. Richard Lewontin, en el área de las ciencias biológicas, él dice, nos ponemos del lado de la ciencia, yo agregaría cientificismo, a pesar de lo extremadamente absurdo de algunos de sus conceptos, a pesar de su fracaso en cumplir muchas de sus extravagantes promesas de vida y salud, a pesar de la tolerancia de la comunidad científica a historias especulativas sin fundamento. ¿Por qué? Tenemos un compromiso anterior, un compromiso con el materialismo. Él es honesto en esto. Él no está solapando el hecho de que él tiene un compromiso anterior. Él tiene una creencia previa que decidió abrazar. Es un compromiso con el materialismo. ¿Qué es el materialismo? Es esa creencia filosófica que la realidad en la cual nosotros estamos inmersos simplemente es materia y energía. No existe una realidad espiritual, no hay dioses, no hay ángeles, no hay demonios, no existe esa área más allá de la física, no existe la metafísica. Entonces, como él dice, lo único que yo creo y voy a creer es todo aquello que yo pueda de alguna manera medir materialmente. Es decir, él es un empirista, ¿no? Yo lo que vea, lo que toque, lo que mide, lo que pueda palpar, oler, cuando yo logro tocarlo, medirlo de alguna manera, eso es lo que yo voy a creer. Y como tengo un compromiso, que si no es así, yo no lo voy a creer, todo lo que él hace en la academia está bajo ese marco de interpretación. Y es por eso que él dice, nos ponemos del lado de esta perspectiva, a pesar, y él lo reconoce, de lo extremadamente absurdo de algunos de sus conceptos. Mas él agrega lo siguiente, no es que los métodos y las instituciones de ciencia nos obliguen a aceptar una explicación materialista del mundo fenomenológico. Con esa frase yo no estoy de acuerdo. La verdad es que en las instituciones hoy día hay un dogma religioso materialista que es preponderante. Cuando tú quieres proponer una visión diferente del dogma en la academia, eres rechazado, perseguido, incluso en algunos casos despedido. Entonces no es tan abierta la mente como algunos proponen, como él, ¿no? Pero él dice, sino por el contrario, que nosotros estamos forzados, miren, estamos forzados por nuestra adherencia a priori a las causas materialistas para crear un aparato de investigación y una serie de conceptos que producen explicaciones materialistas sin importar que tanto vayan en contra de la intuición. Me detengo ahí. Volvamos atrás. Él dice, nosotros estamos forzados por nuestra adherencia a priori, ¿a qué? A las causas materialistas para crear un aparato de investigación y una serie de conceptos que vayan a producir lo que nosotros queremos que produzca. Explicaciones materialistas sin importar que tanto vayan en contra de la intuición, no importa que tan místicas sean para el que no ha sido iniciado. Más allá de eso, el materialismo es un absoluto, pues no podemos dejar que un pie divino cruce la puerta. Entonces, él revela la intención de su corazón. Él decide abrazar el materialismo, esa presuposición de fe con la cual él se para interpretar la realidad, y desde ese punto de partida él interpreta todo debido a que él intencionalmente, por su propia injusticia, se revela a la realidad de que Dios es. ¿Y por qué? Porque claro, es evidente, si Dios, el Dios de la Biblia, es el creador de todas las cosas, el autor de todo, Él es
la primera causa no causada, Él pone las reglas. Entonces es evidente, y esto concuerda con aquello que Romanos capítulo 1 dice, ¿no? Que el hombre detiene con su injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, dice Romanos 1, pues Dios se lo manifestó, Dios se ha revelado. Pero aquí hay una negación de eso. ¿Por qué deciden ocultar esa verdad negándola en su propio corazón? Porque no quieren rendir cuenta. Entonces, si usted se da cuenta, la cosmovisión, en este caso de Richard Lewontin, y a todos aquellos que están en torno a esa manera de interpretar la realidad, esconden en el fondo de su corazón la necesidad, ¿cierto?, de rechazar la verdad revelada de Dios y a Dios mismo detrás de eso. Para nosotros los cristianos, abrazamos la Biblia, amamos la palabra del Señor porque amamos al que escribió la palabra del Señor, al que inspiró la palabra del Señor, a nuestro Dios. Ha usado hombres, sin duda, ¿cierto? Hay todo un área en lo que es la inspiración de las escrituras, mas nosotros reconocemos esa inspiración y vemos que la palabra del Señor es la verdad para interpretar nuestra realidad. Entonces, por ejemplo, en términos históricos, pensemos un poco en términos históricos. Para nosotros, cuando queremos tratar de entender qué ha sucedido en el pasado, nosotros no utilizamos el presente para entender el mundo pasado. Para el secular, el mundo naturalista, ¿no?, que quiere interpretar todo bajo ese marco naturalista, ellos utilizan el presente para interpretar el pasado. Para nosotros no. El presente no es la clave para el pasado. Nosotros tenemos la Biblia, que es 100% el relato infalible del Creador y que ha sido el testigo omnisciente del pasado. Entonces nosotros, si queremos saber qué sucedió en el pasado, cómo han venido sucediendo las cosas desde el principio, nosotros no elucubramos en función de lo que observamos en el presente. Nosotros tomamos la palabra del Señor, abrimos en el principio, Génesis 1:1, y comenzamos a leer lo que Dios nos describe que fueron los sucesos principales históricos que construyeron toda esta narrativa hasta llegar a nuestro presente. ¿Por qué? Porque la Biblia es la verdadera historia. La Biblia es nuestra historia, revelada por Dios, que un Dios que no miente y que además es suficiente en todo lo que ella busca que nosotros entendamos y conozcamos. Entonces, nosotros, si lo vemos en la academia, y pensemos en esto, el que está enseñando en la academia no es neutral. Los profesores incrédulos, por ejemplo, son capaces de intimidar intelectualmente a sus alumnos. No es extraño que eso suceda. Pedirán a los alumnos que ellos dejen al lado sus armas, su defensa, su filosofía, y luego intimidarán con un supuesto conocimiento del campo, ¿cierto? A veces utilizando un lenguaje, un vocabulario con el cual el alumno no está tan familiarizado. A veces van a intentar incluso engañar, convencer y van a elevar la autoridad del experto, ¿cierto? Como un paradigma para que los alumnos bajen, ¿no? Se aquieten. Entonces, en la academia pasa este tipo de cosas. Ellos no son neutrales, ellos van a usar el libro, los libros o el libro de texto que ellos quieren utilizar. Ellos van a decidir cuáles son las preguntas que los alumnos tienen que responder y van a descartar opciones que ellos no quieren que sean puestas en tela de juicio dentro de la academia. Entonces, no hay neutralidad en la academia. Es bastante obvio, ¿cierto? Y hay ciertas presuposiciones que están dentro del marco con los cuales los profesores de enseñanza secular se desarrollan. La idea naturalista evolutiva está sin duda como una idea subyacente en diferentes disciplinas, esta idea de tiempo profundo y también hoy día, bajo el término relativista, la moralidad subjetiva, son cosas que se siguen enseñando, claro, porque si no hay un Dios que ponga las reglas, la consecuencia lógica es que no hay nadie que pueda definir las categorías de bien y de mal. No, por eso la moralidad va a ser subjetiva, ¿no? Entonces, eso todo surge de la palabra del hombre. Para nosotros, si enseñamos desde un punto de vista de una conmovisión cristiana, para nosotros Génesis es una historia real. Desde ahí en adelante todo es historia. Algunos pudieran llegar a decirnos, bueno, tú eres un literalista. No, yo no soy un literalista, ¿cierto? Yo creo que la Biblia tiene géneros diferentes literarios, sin duda, pero sí creo que la historia de la Biblia es literal, que es otra cosa.
Una cosa es ser literalista y otra cosa es creer y observar que la historia bíblica es una historia real, que está conectada y coherencia interna en todo lo que ella dice desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, para nosotros, lo que la Biblia dice es bastante evidente en su narrativa histórica y por supuesto implica moralidad absoluta. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué el mundo funciona de esta manera? Creo que Efesios 4 nos puede iluminar en ese punto. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así Cristo. Si usted se da cuenta, este texto de alguna manera nos está dando la razón de por qué el mundo es como es hoy. Debido a que el hombre ha caminado en la vanidad de su mente sin considerar la revelación divina clara que Él nos ha dado, ¿cierto? Y que además hemos tenido efectos noéticos en nuestra mente. Nuestro corazón es engañoso, es decir, tenemos un entendimiento entenebrecido. Estamos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia con la cual vivimos, porque no tenemos temor de Dios y no consideramos su palabra y nuestro corazón es duro. Las consecuencias son evidentes. Nuestras pasiones, nuestra propia prudencia nos ha llevado a un desperdicio y destrucción de la raza humana. Mas les vuelvo a recordar, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, hermanos, si queremos construir una cosmovisión bíblica, no tenemos que ser neutrales. No crea jamás esa idea de la neutralidad y que tú tienes que abandonar tu Biblia para hablar ahora en términos bastante objetivos. No, aquel que se acerca a ti a conversar tiene sus propias creencias y no tenemos que dejarnos vencer por esa idea errónea. Nosotros no tenemos que tener temor en decir que la palabra del Señor es la verdad y podemos aprender a explicar por qué esta es la verdad y la coherencia con la cual nos permite construir nuestra cosmovisión. Por ejemplo, si pensamos en áreas de filosofía, los filósofos reconocen que estas tres áreas, ontología, epistemología y ética, son necesarias para definir la realidad. ¿Qué es la ontología? La ontología, ¿cierto?, hace referencia a la realidad última. Podríamos decirlo de esta manera. ¿Cuál es la causa de todo? ¿Por qué existe lo que existe? ¿Quién es o qué es la causa de todo? Esa es la realidad ontológica. Pero también hay una área que se llama epistemología. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cuál es la fuente de nuestra verdad? Pero también está el área de la ética, cómo debemos comportarnos o vivir. Para definir una realidad, por lo menos necesitamos estos tres elementos claros, ontológicos, epistemológicos y éticos para construir nuestra realidad. Una persona que camina por la calle, aunque a veces no va a estar pensando regularmente en su realidad ontológica, sí la presupone en muchos casos. Para nosotros, como creyentes, nuestra realidad ontológica es Dios. Dios es el autor de todo. Es la primera causa no causada, eternamente existente, todopoderosa y sabia, y muchos otros atributos que son descritos en la palabra del Señor. Al menos la divinidad y su eterno poder se hacen claramente visibles simplemente al observar las cosas hechas. Dios es. Y Él ha dado muestras en su creación de que Él es y se ha revelado de manera especial en la palabra. Entonces, la palabra de Dios para nosotros es nuestra fuente de verdad. Y es suficiente. ¿En qué sentido? Evidentemente, por ejemplo, no va a ser suficiente para hacer fontanería, gafitería, ¿no? No es un manual de gafitería, no es un manual de biología, no es un manual de ciencias químicas, por ejemplo, ciencias físicas. Sin embargo, es suficiente de palabras divinas para nosotros desenvolvernos en las diferentes áreas y lo que ella diga va a tener implicaciones para el espectro de áreas de ciencia eventualmente donde nosotros nos desarrollemos. Y también está entonces el marco ético. Para nosotros el marco ético, el cómo tenemos que vivir, cómo debemos comportarnos, nosotros lo tomamos de la palabra del Señor. Si usted se da cuenta, desde el punto de vista de una cosmovisión cristiana, dependemos totalmente de Dios. Ontológicamente hablando, Él es. En Él vivimos, nos movemos y somos, y Él es más grande que su creación, y Él es el autor de todas las cosas.
Epistemológicamente hablando, nuestro marco de verdad, todo va a ser sometido a la palabra del Señor. Vamos a traer cautivo todo pensamiento. Nuestro pensamiento no va a ser libre en este sentido. Debemos traerlo cautivo a la obediencia a Cristo. Debemos preguntarle a la palabra del Señor, ¿qué dice al respecto de lo que yo estoy pensando? ¿Hay algo en la Biblia que traiga alguna implicación para la manera de pensar en el área en la cual yo estoy pensando? Yo debo buscar ahí, no solamente en el marco moralista, ¿no? En el marco moral, en lo que es bueno y malo, sino también en entender la realidad, mi identidad, mi propósito, etcétera. Lo mismo con la ley de Dios, ¿no? Entonces, ¿con qué nos enfrentamos hoy? Y por eso es importante que los padres, la familia, los creyentes vayan revisando sus creencias, revisen su cosmovisión, porque hay demasiadas ideas dando vuelta hoy en este mundo. Después de la Edad Media, ¿cierto? Vino una corriente de pensamiento que se llamó la Ilustración, ¿cierto? Que es esa reacción al misticismo religioso medieval donde surge esta línea de pensamiento que la gente se cansó de esta idea mística, ¿no? Y querían cosas más objetivas, datos que fueran públicos, objetivos, que fueran verificables, ¿cierto? Pero no todo se puede explicar objetivamente y verificable, entonces vino una contrarreacción que se llamó el romanticismo, esa área de los valores que reconocían que eran en cierto sentido más privados, subjetivos, relativos, y dentro de estas dos escuelas o de estos dos pisos, podríamos decir, como Nancy Pierce lo plantea, vemos diferentes corrientes de pensamiento. Entonces, todas estas tratan de tomar hegemonía en la manera en la cual las personas deben entender la realidad. Vamos a entenderla como algo materialista, objetivo, científico, o eso no es tan importante y yo defino mi realidad de manera más relativa, subjetiva, existencialista, posmodernista. Son dos escuelas que se contraponen, que luchan entre ellas, más están en la academia y están mezcladas en el pensamiento en nuestra cultura. Entonces, imaginémonos que yo quiero tratar de ayudar a una persona, que yo quiero tratar de ayudar a una persona que tiene depresión. ¿Cómo ayudo a una persona que tiene depresión? Desde una cosmovisión cristiana, tengo muchas herramientas para ayudar a una persona que está en depresión. Los terapeutas seculares también intentan ayudarlo con muy buena intención, pero aquí es donde vamos a aplicar esta idea de las cosmovisiones. Por ejemplo, para ayudar a una persona, nadie es neutral. Vuelvo a repetir. Tengo una persona al frente que me está describiendo lo que a ella le pasa, que está sufriendo, por ejemplo, depresión, y yo tengo que interpretar lo que esta persona le está pasando. La persona me está explicando, probablemente yo puedo hacer algunos exámenes, puedo hacer preguntas, pero yo no soy neutral. Cuando la persona traiga la información, me dé la información de lo que le sucede, yo tengo que interpretarlo. Por lo tanto, la correcta comprensión de qué es el ser humano y cuál es su necesidad o cuál es el real problema que un ser humano tiene, me va a permitir tener un diagnóstico acertado. Pero si no tengo un diagnóstico acertado, no voy a tener un tratamiento acertado. Pero si mi diagnóstico es acertado, voy a tener un tratamiento acertado. Imaginen las implicaciones de una cosmovisión bíblica cuando yo entiendo qué es el ser humano. Y quiero explicar este punto. Cuando un terapeuta secular se plantea frente a una persona intentando ayudarla, esta persona va a utilizar un marco de interpretación. Para esa persona, ¿qué es el hombre? ¿Es un animal instintivo, evolucionado, que es una máquina biológica química? Voy a usar la teoría química para interpretar su comportamiento, voy a utilizar el marco freudiano, voy a utilizar el marco de conductista. ¿Cuál es el marco con el cual voy a interpretar a ese ser humano y cuál es el problema que tiene? Fíjense qué determinante es. Desde una cosmovisión cristiana bíblica, nosotros sabemos que el ser humano es un ser material, es decir, ¿pudieran haber causas orgánicas que estén presionando el comportamiento? Sí, y no desconocemos eso. Pero también reconocemos que el ser humano no solo es una máquina biológica que tiene problemas desde el punto de vista biológico y químico, sino también el ser humano es un ser espiritual, que tiene un alma y tiene un corazón, como describe la Biblia, que ha sido afectado
por el pecado, es decir, hay efectos no éticos, hay efectos doxológicos de adoración, hay efectos también éticos en el ser humano. Pablo describe al ser humano con una tendencia a pecar. Él mismo dijo, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer eso hago. Es decir, nosotros tenemos elementos más amplios, más holísticos para entender qué es el hombre y cuál es su problema. Es decir, una cosmovisión cristiana, hermanos, no solo es la correcta, porque es lo que Dios nos ha revelado, sino que desde el punto de vista práctico, desde su aplicación, evidentemente trae más esperanza para enfrentar la vida. Logra ordenar el Evangelio, la verdad de Dios puede redimir, puede restaurar no solo el comportamiento, sino también las almas de las personas. Para nosotros entonces una convicción cristiana es muy importante, como les dije, ontológica, epistemológica y éticamente hablando. Dios nos ha dado lo necesario, por ejemplo, para entender qué es el hombre. Es decir, podríamos llegar a una antropología bíblica que es asertiva con la realidad y por lo tanto podríamos darle un consejo de acuerdo al marco que la Biblia nos provee. No estamos desechando el acercamiento médico, para nada. ¿Cierto? Porque entendemos que el ser humano puede tener alguna causa biológica que está afectando su vida, pero, pero al mismo tiempo hay causas no orgánicas que hay que atender. Entonces, cuál es el problema solo en esta área de aplicación? Es que tenemos demasiadas ideas dando vueltas. Ontológicamente vamos a usar el materialismo, el naturalismo. Epistemológicamente va a ser el positivismo, el empirismo, el racionalismo. ¿Cuál va a ser la corriente de pensamiento que vamos a usar para encontrar la verdad? Y éticamente vamos a estar determinados por causas genéticas y biológicas como máquinas biológicas o vamos a ser antiautoridad para simplemente dejarnos ser lo que por dentro somos, como diría Freud, que nuestro id, ¿cierto?, se desarrolle con toda libertad, sin ninguna restricción por encima. El problema de que esta mezcla está produciendo es una antropología secular. Y esa antropología secular está produciendo muchísimas teorías que intentan responder qué es el hombre y cuál es su problema. Imagínense, si hay muchísimas teorías para eso, por supuesto vamos a tener muchísimas terapias, en algunos casos contraproducentes entre ellas, y al mismo tiempo muchas de ellas van a ir en contra del bienestar y por supuesto no están alineadas con la verdad de Dios y la gloria de Dios y lo que Dios persigue para un ser humano. Entonces, volviendo al punto del fundamento, para nosotros los primeros capítulos son importantes, ahí se describen hechos claros como creación, la corrupción de todas las cosas en la caída, vemos una gran catástrofe, ¿cierto? El diluvio global que vemos en la escritura con todas las implicaciones que hay ahí, y también la Torre de Babel. ¿Por qué eso es importante? Porque como les digo, es el fundamento de toda la historia hacia adelante, desde Génesis 12, cuando Dios entra en pacto con Abraham, ¿cierto? Y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Toda la narrativa del resto del Antiguo Testamento se centra en el pueblo hebreo que viene de Abraham, pero ese pueblo está conectado, ¿cierto?, con lo que sucedió en Génesis 3:15, cuando Dios dijo que de la simiente de la mujer vendría aquel que le pisaría la cabeza a Satanás. Y entonces toda la metanarrativa del Antiguo Testamento se concentra en ese pueblo del cual vendría aquel que se prometió en Génesis 3:15, hasta que él nació, ¿cierto? A través de María, ¿cierto? Nacido de mujer, bajo la ley, justamente para venir a libertar a los que estábamos esclavos por las consecuencias de esa ley. Pero, hermanos, estos elementos, creación, corrupción, catástrofe, confusión, debido a que son sucesos históricos que están narrados ahí en la palabra del Señor, van a tener implicaciones, ¿sí?, hacia la ciencia. Y vuelvo a repetir, implicaciones. La Biblia no es un libro de ciencia, pero va a tener implicaciones en aspectos de astronomía, biología, la muerte, los desastres, el sufrimiento, los fósiles, todo lo que se habla de las leyendas del diluvio, por qué hay diferentes tipos de personas, etcétera, y muchos tópicos más. Entonces, no siempre se logra ver la conexión con estas áreas, ni tampoco con los conceptos que nosotros vemos importantes que se fundan en estos primeros 11 capítulos. Esos primeros 11 capítulos permiten tener coherencia en los elementos que nosotros defendemos, en que somos una raza, la santidad de la vida, defendemos la vida,
todo es creación, esto no es fruto del azar, tenemos un origen claro, el matrimonio, la muerte, el sufrimiento, la familia, etcétera. Todos esos conceptos, todos están entrelazados con estos hechos históricos de los primeros 11 capítulos. ¿Y por qué también hoy día el mundo está tan destruido? Es porque todas estas ideas, que cada una pareciera un elemento separado en sí mismo, todas están también conectadas con esos presupuestos iniciales. No hay Dios, todo es natural, hay una teoría del Big Bang, la teoría evolutiva, todas esas ideas subyacentes del inicio, de este inicio secular, se extrapolan en la experiencia humana con cosas como las que estamos viendo hoy día. Entonces, trabajar en una cosmovisión cristiana bíblica es un trabajo, es trabajoso, no debemos pensar de que esto es de un día para otro. Nosotros toda nuestras vidas estamos depurando nuestra manera de pensar, pero tiene que partir de entender que no somos neutrales y que la narrativa bíblica, toda la historia, toda la escritura, debemos utilizarlas para revisar cómo estamos interpretando y no tomar ideas seculares para interpretar nuestra realidad, porque vamos a errar. Por ejemplo, como les decía, en qué es el hombre, ¿no? ¿Qué es el ser humano? En términos de psicología, por ejemplo, este es un libro de historia de la psicología. Dice, en Estados Unidos la teoría evolutiva se convirtió en el tema dominante en la mayoría, sino en todos los aspectos de la psicología. Si vemos desde el punto de vista histórico, en fechas, cuando Darwin escribe sus libros en el siglo XIX, ¿cierto? Se propuso esta idea, ¿no? De que los seres humanos veníamos de seres simiescos, y esta antropología secular comenzó a ser defendida, promovida, y comenzó a impactar en muchas áreas del conocimiento, esta idea evolutiva, ¿no? Él decía, Darwin, ¿cierto? Cuando él comenzó primero a estudiar a los animales, de que todos los seres humanos teníamos una capacidad de cambio. Él la observó, por ejemplo, en los pájaros pinzones, que habían pájaros que habían tenido cambios en sus picos, cabeza, etcétera. Entonces él supuso que si él proyectaba estos cambios hacia atrás, él dijo, todos los seres biológicos, incluyendo los vegetales, tienen un punto de partida, y ahí está trazado en ese dibujo, ¿no? Entonces, él pensaba que incluso los vegetales con los animales tenían ese mismo origen de un organismo simple, y que por selección natural, por mutaciones favorables hoy día en el neodarwinismo, tendríamos la diversidad. Para él, los seres humanos somos simplemente animales. Y esta idea ha sido utilizada para interpretar a los seres humanos. Nosotros no creemos eso, creemos que el ser humano fue creado de manera especial por Dios, a imagen y semejanza de Dios. Imagínense lo que Darwin decía, este es solo un ejemplo. En el futuro no muy lejano, según lo medido por los siglos, las razas civilizadas del hombre casi seguramente exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes del mundo. Al mismo tiempo, los simios antropomorfos sin duda serán exterminados. La diferencia entre los hombres y sus parientes más cercanos será más amplia, ya que intervendrá entre el hombre en su estado más civilizado, supóngalo arriba, como podemos esperar, incluso entre el caucásico y algunos simios tan inferiores como un mandril, en vez de lo que existe ahora entre el negro australiano aborigen y el gorila. Voy a graficar lo que él dijo. Él dijo que abajo teníamos un mandril, ¿cierto? Y arriba el ser humano más evolucionado, que él llamaba caucásico. Y él decía que veníamos evolucionando de simios antropomorfos incluso, y de ahí en adelante las personas que son de tez oscura, que a veces les llaman y les siguen llamando negros, serían personas que están más cerca de los simios. Y él dijo que en algún momento, solamente por evolución, los del medio desaparecerían. Por lo tanto, la distancia entre el caucásico y el mandril sería más amplia. Ya no tendríamos personas cercanas que parecieran medios simios o medios humanos. Eso es lo que él estaba diciendo en su libro. Evidentemente, eso hoy es absolutamente rechazado, eso es súper racista. Pero este marco de interpretación de la realidad ha sido utilizado y sigue siendo utilizado, ¿cierto? Subyacentemente en muchas disciplinas del conocimiento. Entonces se habla que el ser humano ha evolucionado, y hablaba de esta idea, ¿no? Que el ser humano
y los simios venían de antepasados en común de características simiescas. Nosotros no reconocemos eso en la Biblia, ¿cierto? Dios creó según su min y de manera especial, aunque el animal es nefef kayá en hebreo y el ser humano también es nefef kayá en hebreo, la diferencia entre el hombre y el simio es notablemente distinta por la capacidad racional, pero también por la imago Dei con que Dios creó al hombre y a la mujer. Para nosotros, lo que sí observamos en la Biblia es que es un bosque creacionista, diferentes min en hebreo, y desde el punto de vista genético, científico, esto ya está demostrado. La diferencia es enorme, ¿cierto? Y son diferentes grupos, y no existe la idea de la macroevolución, de que se puede cambiar dentro de especies, saltos grandes. Si dentro de cada especie o familia, hoy día tenemos variaciones que son adaptativas, y eso es lo que Dios permitió. Dios nos hizo con capacidad adaptativa para el mundo que Él iba a crear. Entonces nosotros no tenemos antepasados evolutivos de características simiescas. Las personas de tez oscura o tez clara, etcétera, todos somos seres humanos, eso ya está demostrado. El estudio de genoma humano lo ha demostrado. Sin embargo, esta idea subyacente sigue en muchas disciplinas. Incluso esta clasificación de diferentes especímenes, ¿no? De los que se parecen más al simio y poco a poco mutando hasta ser un ser humano, por ejemplo, un neandertal, pasamos por Australopithecus afarensis, etcétera, etcétera. Esa escala de transicional, eso ya está siendo rechazado, pero esto no es muy masivo en la publicidad. Por ejemplo, en Science 2015, evolución humana a empezar de cero. Estos son papers científicos y hay mucha documentación sobre este cuadro que se pintó de la evolución humana confuso y poco sustentado en las evidencias. ¿Qué es lo que dicen los papers científicos en la actualidad? Si queremos ser objetivos, seguramente tendremos que desechar la emblemática lista de nombres en que los ejemplares de homínidos, ¿cierto?, estos han sido atrapados, sí, homínidos fósiles han sido atrapados históricamente. Ya hay muchos científicos que están rechazando esta idea y lo dicen con mucha claridad. Hay una imagen popular de la evolución humana que se ve por todos lados. A la izquierda, de la imagen hay un simio y a la derecha un hombre. Entre los dos hay una sucesión de figuras que se vuelven cada vez más seres humanos, la que ustedes conocen, ¿no? Nuestro progreso del simio al ser humano se ve tan suave, tan ordenado, es una imagen tan seductora que incluso los expertos pueden permitirla, pero es una ilusión. Quiero volver a citar a quien cité al principio, a Richard Lewontin. Son historias que sin fundamento, pero que parecen en algún sentido coherentes, mas no funcionan y no han funcionado nunca. Son una ilusión. ¿Por qué motivo? Porque se quiere defender un paradigma, una adherencia a priori, como decía Lewontin con mucha claridad en su cita. Entonces, hermanos, las escrituras son suficientes y para construir nuestra cosmovisión un consejo muy importante es sumergirnos en la palabra del Señor y ver cómo esta palabra del Señor se aplica en cada aspecto de nuestra vida, pero no solamente en términos morales. Quiero citar a segunda de Pedro, dice, gracia y paso sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, hemos recibido la palabra del Señor que es suficiente. Como dice ahí, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder mediante este conocimiento que Dios nos revela. Su palabra tiene implicaciones para entender quiénes somos, para entender cómo tenemos que vivir, cuál es el propósito de nuestras vidas, a dónde vamos, pero también un marco para interpretar las evidencias, para interpretar la realidad material, entender que no solo hay realidad material, sino también realidad inmaterial. Y imagínense cuánto impacto tiene eso solamente en pensar cómo puedo ayudar a una persona. Quiero darles un ejemplo de una idea secular que intentaba interpretar la realidad de lo que le pasa a un ser humano.
Hablemos de Freud. Este es uno de muchos, ¿no? Pero este es uno de los más ampliamente aceptados. Freud decía que el ser humano estaba compuesto por un id, que era una mente inconsciente, ¿no? Estaba muy dentro, una mente inconsciente. Ahí estaban radicados nuestros deseos, ¿cierto? Y nuestros impulsos. Deseos, él definía mucho o apuntaba mucho a los deseos sexuales, impulsos sexuales. Pero también el ser humano, además de esos impulsos internos o deseos sexuales inconscientes, tiene otro aspecto de su mente que sería la mente consciente, que sería el ego, que es moldeado por la sociedad, ¿cierto? Y además tiene esta persona en su realidad un super yo o superego, que es la parte del ego, que intenta suprimir el id o los deseos, que intenta conformarlos a las normas societarias o construcciones sociales. ¿Qué es lo que él decía? Entonces el ser humano es un ser instintivo, un ser que tiene impulsos por dentro en su mente inconsciente, ¿cierto? Él evidentemente es un naturalista evolutivo, él pensaba que somos animales con instintos evolutivos y con una propensión a la sexualidad. Por lo tanto, este ser interior quiere expresarse, pero existe un ego que sería como un policía que regula los impulsos. Claro, porque si yo estoy en sociedad, estoy en un marco social y hay cosas que no puedo simplemente dejarlas ser, ¿no? No puedo dejarme llevar por todos mis impulsos, ¿cierto? Sexuales, etcétera, etcétera, porque estoy en un marco social. Entonces hay restricciones racionales que la persona hace en su mente consciente, pero esa mente consciente que regula el id, o más bien presiona para que el id no se manifieste con toda la intensidad que quisiera, ha sido construida o limitada o moldeada por el super yo, el superego. ¿Quiénes estarían ahí? La religión, tus padres, el pastor, todo lo que está impidiendo que salga lo que tú eres por dentro. Esa lucha entre el id y el superego que se intenta regular en la mente consciente, esa lucha es lo que le produce al ser humano frustración, porque él tiene deseos, tiene pasiones y por supuesto no se les deja manifestar, por lo tanto vive en vergüenza, en culpabilidad y lo que él llamaba neurosis. Entonces, ¿cuál era la solución en términos terapéuticos? Bueno, tiene que de alguna manera permitirle ser lo que es por dentro. En términos muy coloquiales, diría, alguien podría decir, déjalo ser, son sus impulsos, es natural, es su esencia, es lo que es realmente. Entonces, eliminemos toda restricción. Hoy día en el relativismo en el cual vivimos, eso es lo que está pasando. Las personas se definen a sí mismas por lo que sienten. Estamos en una realidad donde se ha privilegiado estas sensaciones, como un Freud 2.0, ¿no? De que lo que yo siento por dentro, mis instintos primarios, es lo que me definen a mí. Bien, esta es una cosmovisión, es un marco con el cual interpretan qué es el hombre, cómo está construido en su mente, mas no concuerda para nada con lo que la Biblia dice que es el hombre y cómo éste está construido. Imaginémonos cómo aplicaríamos la cosmovisión entonces con lo que sucede en el vientre de una mujer. ¿Qué es ese ente que está ahí en el vientre de una mujer? ¿Es simplemente un montón de células e información genética? ¿O es un ser humano, una persona creada a imagen y semejanza de Dios en desarrollo? ¿Qué es lo que está ahí? Tu marco de interpretación, tu cosmovisión va a determinar las conclusiones. Para nosotros, lo que está sucediendo en el vientre de la mujer es especial, dado por Dios. La información genética que se mezcló ahí es irrepetible. La información genética, cuando se une un espermio con un óvulo, esa información genética produce un ser humano irrepetible en potencia. Un dato, solamente un dato matemático. Los científicos han calculado la cantidad de átomos del universo, que es 10 elevado a 80. Es una cifra enorme. 10 elevado a 80 es una estimación de los átomos del universo. ¿Saben ustedes cuál es la probabilidad de que dos seres humanos sean iguales? Es muy baja. ¿Por qué? Porque la combinación de la información de los pares bases de genética producen tal variabilidad que es 10 elevado a 2017. 10 elevado a 80 son los átomos del universo, 10 elevado a 2017 es la probabilidad
de diversidad que existe en la combinación genética de los espermios y los óvulos. Es decir, no existen dos personas iguales. Además, nosotros consideramos que esa persona que está ahí ha sido puesta por Dios y esa información que tiene genética, pero además el soplo de vida, la vida que Dios le ha dado, la hacen una persona evidentemente creada a imagen y semejanza de Dios. El mundo no lo ve así. El mundo ve a lo que hay en el vientre de una manera dualista. Hoy los biólogos, incluso seculares, ya reconocen que ahí en el vientre de una mujer hay vida humana. Ya no luchan con eso, es vida humana. Si esa vida continúa, no va a salir un perro, no va a salir un gato, va a salir un ser humano. Por lo tanto, ellos reconocen que lo que ahí hay es vida humana. Ahí no está la disputa, ahí no está la pelea. ¿Dónde está la pelea? En cómo la cosmovisión dualista ha intentado interpretar lo que sucede en el vientre de una mujer. Para ellos, lo que ahí está es un dualismo entre cuerpo y persona. Ellos quieren separar. Una cosa es la materia, el cuerpo, otra cosa es la persona. Desde el punto de vista bíblico, nosotros somos una unidad. De hecho, el único momento en nuestra existencia donde es separada la materia del ser no material es en la muerte, pero luego en la resurrección vuelven a unidad. Dios nos creó en unidad, materia, ser material y ser inmaterial. Más la teoría de la persona con la cual el mundo secular hoy se está acercando a lo que hay en el vientre de una mujer, está determinando si esta persona existe, permanece en vida o muere. Esto es lo que se llama teoría de la persona. Y quiero mostrarles un ejemplo de una defensora del aborto libre inglesa. Ella, que se llama Miranda Sawyer, se definía a sí misma como una feminista liberal y que proclamaba con mucha fuerza, proclama con mucha fuerza el derecho a decidir para las mujeres en torno a los bebés en gestación. Esto es un asunto de cosmovisión. Y ella, en su publicación, en su periódico, ella escribió en el The Guardian un artículo porque ella quedó embarazada. Pero miren las reflexiones que ella hacía. Dice, llamaba bebé a la vida dentro de mí porque así lo quería. Sin embargo, si no lo hubiera hecho, pensaría en ella simplemente como un grupo de células que estaba bien matar. Era la misma entidad. Era simplemente mi respuesta a ella la que determinaba si viviría o moriría. Eso me parecía irracional, tal vez hasta inmoral. Ella en su propia reflexión, a pesar de ser una liberal en este punto en esta área, ella se dio cuenta que lo que tenía en su vientre, dependiendo de cómo ella lo definía, podía determinar su vida o su muerte, su cosmovisión. Entonces, esto es muy sensible y ella llegó a la siguiente conclusión. Al final, tengo que estar de acuerdo en que la vida comienza en la concepción. Yo corregiría ese punto. La vida no comienza en la concepción. La vida comenzó en Génesis, cuando Dios creó la vida, porque el espermio está vivo y el óvulo está vivo. Ahora, la existencia de la persona está en ese momento de la combinación de la información, donde se unen, ¿cierto?, los cigotos, el cigoto. Entonces, así que si el aborto es poner fin a esa vida, perdón, así que sí, el aborto es poner fin a esa vida, pero quizás lo importante no sea el hecho de la vida, sino si esa vida ha crecido lo suficiente como para adoptar características humanas para empezar a convertirse en una persona. Entonces ella dijo que lo que sucede en el vientre de una mujer, ese ente que está en formación, en algún momento se transforma en una persona. Todo esto es por una cosmovisión. Es decir, la concepción humana en un momento, pero en algún momento del proceso se transforma como mágicamente, ¿no?, en una persona. Y esto es propio de la cosmovisión fragmentada con la cual nosotros convivimos hoy día. Diferentes visiones de la realidad. Nosotros los cristianos no creemos esto. No, lo que está en el vientre no es que en algún momento es una no persona y después se transforma mágicamente durante el proceso de gestación en una persona. ¿Se dan cuenta cómo nuestra cosmovisión es importante para definir qué es el ser humano en el vientre, para definir el matrimonio, para definir la identidad, para definir las categorías de bien y de mal? Entonces, la teoría de la persona, de la concepción humana, crea esta cosa tan rara e ilógica de la no persona. Y esto es importantísimo,
porque dentro del punto de vista de la experiencia en la sociedad, si en algún momento este ser, que es una no persona, ¿cierto? Se convierte en persona, aplicando esta teoría dualista de cuerpo-persona, genera un cambio de condición legal de este organismo. Primero, si es una no persona, no se le puede garantizar protección legal porque la ley no protege a las no personas. Pero cuando de alguna manera mágicamente se transforma en una persona, ahora sí, esta tiene una categoría moral y legal. Fíjese qué peligroso y sensible entonces es construir nuestra cosmovisión desde el punto de vista bíblico. ¿Cómo debemos hacerlo, hermano? Debemos prepararnos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza. ¿Por dónde partimos? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría que viene de Dios, la palabra del Señor, y todo lo que Él quiere que aprendamos desde lo que Él nos ha revelado, para nosotros tiene que ser muy valiosa. Y el principio de esa sabiduría, de equiparnos, de entender verdad, de entender lo correcto, viene de temer al Señor. El temor del Señor es ese principio, hermanos, que nos permite seguir creciendo en el conocimiento, el temer a Dios, el honrar a Dios, el respetar a Dios y ver cómo todo lo que Él nos ha dado para nosotros entender el mundo está ahí a nuestras manos, la palabra del Señor. Y es triste ver que a veces los creyentes no están yendo a la Biblia para construir su cosmovisión. Leen muchas cosas, razonan mucho, mas no están revisando qué es lo que Dios dice al respecto desde su palabra revelada. Colosenses dice que en quien Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, hermanos. Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas, porque es fácil, hermanos, ser engañados con palabras persuasivas, la retórica, ¿cierto? La ignorancia nos ponen en condiciones difíciles si no estamos revisando, buscando en la palabra del Señor los tesoros que están ahí escondidos para nosotros, que es sabiduría y conocimiento. Verso 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y agrega, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Sí, no solamente somos salvos en Él, nos fundamentamos en todo lo que la Biblia dice y vamos edificando hacia arriba en cada aspecto de nuestra vida conforme a lo que Dios nos ha dado. Confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y es por eso que Él advierte, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas que están por todas partes, según las tradiciones de los hombres, la palabra del hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, tenemos que entender y lo que la Biblia dice, pero también tenemos que entender cuáles son estas corrientes de pensamiento que están fuera y ver cómo la palabra del Señor destruye los argumentos y las altiveces con las cuales estas ideas se han levantado en contra del conocimiento de Cristo, de la gloria de Dios y su evangelio. Entonces, Pablo no dice en ese texto que no estudie filosofía. Lo que dice es cuidado con la filosofía. Si tú eres temeroso del Señor y propones entonces que la Biblia es la revelación divina y no que las fuentes externas me hagan reinterpretar el texto, es decir, yo temo al Señor y creo que su palabra ha sido fielmente preservada, es inerrante e infalible en sus originales, mas tenemos excelentes y muy buenas traducciones con las cuales podemos entender esta gran historia de la redención y la metanarrativa, nos va a permitir tener convicciones bíblicas. Si tengo buenas convicciones bíblicas, voy a ir, ¿cierto?, a tener una correcta ortodoxia y por supuesto puedo apuntar a una correcta ortopraxis que me llevaría a una cosmovisión cristiana más holística. ¿Sí? Y hermanos, vuelvo a repetir, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente. Y aquí hay una pregunta para nosotros. ¿Estás preparado, cierto? En corazón y alma, esa coma está mal ahí. Y déjenme corregir eso porque es un error ahí del texto. ¿Estás preparado en corazón y alma
para estar de acuerdo, ¿cierto?, con lo que Dios ha revelado en su palabra o vamos a cuestionar lo que Dios dice en su palabra. Él está diciendo que si todo el mundo estuviera de acuerdo en contra de lo que Dios dice en su palabra, entonces que Dios sea veraz, que Dios sea veraz. La máxima autoridad de Dios es algo de lo que debemos estar muy conscientes si vamos a desarrollar una cosmovisión cristiana. Cualquier disciplina del conocimiento se desenvuelva tiene que estar por debajo de la revelación divina. No usamos el conocimiento y las interpretaciones humanas de la realidad para reinterpretar el texto, ni el antiguo cercano oriente, ni nuevas interpretaciones por aquí o por allá que vayan a destruir la revelación dada y que nuestros padres han creído y que históricamente la iglesia ha creído. Tenemos que ser muy humildes y no ser orgullosos para destruir aquel fundamento que Dios nos ha dado y que ha sido preservado por la iglesia del Señor. Segunda de Pedro dice, porque no nos hemos dado a conocer, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Fíjense, hubo una experiencia sobrenatural que los apóstoles vivieron, pero a pesar de todo eso, el verso 19 dice, tamemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, la palabra del Señor tiene que ser abordada con profundidad, con intención. Si usted quiere construir una cosmovisión cristiana, hermano, tiene que conocer primariamente las escrituras y en el temor del Señor buscar sabiduría y ver cómo ésta entonces va a implicarse en la realidad en la cual usted vive. Ontológicamente siempre poniendo a Dios como el creador de todas las cosas. La palabra del Señor es la verdad y es la fuente de verdad con la cual filtro cualquier idea que se esté levantando y también en el marco ético la ley del Señor es nuestra manera de vivir. Entonces, algún ejercicio que creo que pudiera ser bueno para nosotros, ¿cierto? Como creyente debería seguir un procedimiento de doble vía. Primero, del lado positivo, debes mantenerte firme en tus propias presuposiciones para presentar la verdad que afirma el cristianismo con el incrédulo. Debes responder desde adentro. O sea, yo me paro en la palabra del Señor, en lo que ella dice, y esos presupuestos para mí son intransables. Pero segundo, del lado negativo, también debes temporalmente adoptar las presuposiciones del incrédulo para hacer una crítica interna de su cosmovisión para poderle mostrar su inutilidad. Debes mostrarle al incrédulo a dónde llegan sus presuposiciones, ¿cierto? A una inutilidad epistemológica. Porque las cosmovisiones, hermanos, que los seres humanos han construido, tienen inconsistencias. Hay inconsistencias lógicas, hay inconsistencias en la experiencia humana personal y tiene inconsistencias históricas en la experiencia humana global. Entonces las convicciones tienen que ser probadas y llevadas a prueba a su último punto para mostrar la incoherencia. Hermano, la palabra del Señor es consistente en todo lo que ella diga. Aquel que confía en la palabra del Señor, aquel que vive de acuerdo a la palabra del Señor, primero, no va a ser avergonzado y va a ver el fruto consistente en su experiencia humana con toda la esperanza de la redención que ésta también nos propone. Y quiero citar finalmente al doctor Van Til, que dice así, me gusta esta frase que él utiliza, dice así, toda esta posición teísta cristiana debe ser presentada no como algo solo un poco o un mucho mejor que otras posiciones, sino que debe ser presentada como el único sistema de pensamiento que no destruye la experiencia humana como a algo sin sentido. Cualquier otro tipo de defensa reduce la unicidad del cristianismo inmediatamente. La pregunta es una del tipo de esto o nada, como Dios dijo, el que no es conmigo, ¿cierto? Contra mí es.
Los seres humanos, lamentablemente, y aquí está la base de este problema, los seres humanos cambiamos la verdad de Dios por la mentira, como dice Romanos 1. Hemos cambiado al creador por la criatura y hemos cambiado el uso natural de sus cuerpos. Fíjense, para entender la realidad, al cambiar al creador por la criatura, cambiamos nuestra ontología. Al cambiar la verdad de Dios por la mentira, cambiamos nuestra epistemología. Y al cambiar el uso natural de nuestros cuerpos, cambiamos nuestro marco ético. Las tres cosas cayeron en el principio. Y Dios trajo juicio sobre los seres humanos por haber cambiado estos elementos. Dios nos entregó a una mente reprobada que se equivoca, a pesar de ser personas inteligentes. También a los deseos de nuestro corazón, lo cual es peligrosísimo. Personas como nosotros fallamos profundamente en decisiones en nuestra vida por las pasiones que nos gobiernan, por las incoherencias de nuestro pensamiento y también por las pasiones vergonzosas. Dios nos entrega mente reprobada, deseo de nuestro corazón y pasiones vergonzosas, lo que en teología se entiende como efectos no éticos, efectos doxológicos de adoración y efectos éticos. ¿Cuál es la esperanza? Construir una cosmovisión cristiana. ¿Cómo? Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es decir, doxológicamente ordena tu vida, adora a Dios, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambia tu manera de pensar, tu entendimiento de la realidad conforme a lo que Dios dice. ¿Para qué? Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que si antes, ¿cierto? Cambiamos la verdad por la mentira, ahora cambiamos la mentira por la verdad, renovando nuestro entendimiento en cada aspecto de nuestra vida y nuestra realidad. También la adoración, si antes cambiamos al Creador por la criatura, ahora nos enfocamos en buscar adorar al Señor en espíritu y en verdad y dejar de amar tanto las cosas hechas. No quiere decir que las vamos a despreciar, pero debemos menospreciarlas con tal de ganar a Cristo. Y tercero, la vida y la sexualidad santa, o sea, ordenamos nuestra vida de acuerdo al marco ético moral que la palabra del Señor nos dice. Entonces, quiero animarles a que piensen en buscar recursos para esto. Nuestro ministerio tiene muchos recursos traducidos al español. En nuestra página van a encontrar muchísimos artículos, no solo en el área de la ciencia y la fe, sino también en la filosofía, también en los temas de marco ético, ¿cierto? Lo que tiene que ver con las ideologías actuales. Tenemos libros como Reemplazando a Darwin en palabras simples, Autonomía sexual en un mundo posmoderno, cómo respondemos a las ideologías sexuales actuales de manera bíblica, pero también pastoral y apologética. Este libro precioso para la familia, porque Dios me hizo niño y niña, para que nuestros hijos abracen ser hombres y mujeres, una sola raza, una sola sangre, sola escritura, autoridad bíblica en un mundo posmoderno, la mentira. Estos libros de la respuesta a mí me encantan, son excelentes libros de entrenamiento en cosmovisión bíblica, la relación correcta de la ciencia y la fe, ¿cierto? Este sobre el proceso de gestación del ser humano, formidable y maravillosamente creados, respuesta al tema de ovnis, libros para niños, hermano, hay material, pero sobre todo quiero invitarles a visitar nuestra página, donde hay miles de artículos, miles y miles de artículos en inglés, hoy con Google Chrome, fácilmente traducibles, pero también tenemos la versión en español, en portugués, donde hay muchos artículos también traducidos. Así que muchas gracias por su paciencia. Vamos a abrir espacio ahora según lo que nuestro hermano proceda a hacer. Bien, hermanos, gracias, Pastor Arturo. Antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas, tal vez Pastor Arturo puede comentarnos un poquito más de su vida, ¿no? De su ministerio, cuéntenos un poquito más y algo breve también del Ministerio de Respuestas en Génesis para los hermanos que recién se han conectado, mejor dicho, a mitad de clase. Ah, ok. Sí, bueno, yo soy primero hijo de Dios, pecador salvado por gracia. Segundo, sirvo en el Ministerio de Respuestas en Génesis, un ministerio apologético que tiene el Museo de la Creación y el Arca en el área metropolitana de Kentucky. Tenemos esos parques temáticos muy grandes. Hay muchos hermanos que son científicos, que están siempre haciendo publicaciones. Estamos defendiendo la cosmovisión bíblica. Es un ministerio de autoridad bíblica, eso es lo que quiero decir. Es un ministerio de autoridad bíblica. Queremos ayudar a los creyentes, pero también gritarle al mundo que la palabra del Señor es la verdad y desde el primer versículo en todo lo que ella dice y sus implicaciones.
Yo trabajo ahí, soy expositor, doy charlas, entrenamiento, viajo bastante, sirvo dando clases en seminarios. Trabajo también en las alianzas con editoriales, estamos traduciendo recursos nuestros a diferentes idiomas del mundo. Esa es mi labor hoy. Sin embargo, los últimos 20 años fui pastor de iglesia local en Chile. Soy chileno, nadie es perfecto. Y, pero el Señor, en el ejercicio de mi pastorado, me dio la posibilidad de conocer respuestas en Génesis, porque yo estaba buscando ayuda como pastor de iglesia local en cómo ayudar a responder a los jóvenes de mi iglesia las preguntas que yo también tuve de joven sobre la autoridad bíblica en términos de orígenes, ciencia y fe, principalmente en esa área primero. Sin embargo, Dios providencialmente me conectó mucho más y hoy estoy trabajando a tiempo completo, estoy viviendo en Monterrey, México, soy casado con Berenice Domínguez, tengo dos hijos que ya están grandes, uno tiene 25 años, él es ingeniero en logística marítima, él está viviendo en el sur de Chile, en Puerto Montt, trabajando en una salmonera. Está soltero, por si acaso, paso el dato. Y tengo un hijo menor que tiene 21 años. Él está conmigo acá en Monterrey, estudiando, terminó ya su segundo año de teología, está estudiando teología acá en Monterrey. Él está comprometido con una mexicana, piensa casarse, él es más adelantado, el menor salió más adelantado que el mayor. Y aquí estamos sirviendo, congregándome en una iglesia local aquí en Monterrey, sirviendo en consejería bíblica también en la iglesia local, pero trabajando muy fuertemente en apoyar a la iglesia local en estas áreas de cosmovisión bíblica, creacionismo, porque la iglesia es pilar y baluarte, la verdad. Nosotros valoramos mucho la iglesia local. La respuesta en Génesis no es el pilar y baluarte, la iglesia es el pilar y baluarte. Nosotros simplemente estamos colaborando con lo que muchos ancianos, pero también muchos cristianos quieren hacer, que es tener convicciones claras, bíblicas, sobre muchos aspectos de la experiencia humana y estamos en eso. Así que eso, invitados a que conozcan Respuestas en Génesis, visiten nuestra página, hay mucho material, muchas cosas que ver ahí, útiles. Gracias, Pastor Arturo. También, antes de cerrar la transmisión, permítanos presentarnos a nosotros. Nosotros somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en la parte inferior ustedes pueden ver nuestras diferentes redes sociales. Pueden ubicarnos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Tenemos todas nuestras masterclass que tenemos de manera continuada, están ya publicadas en nuestra página de YouTube, así que puedes tú ser parte de nuestra comunidad. También mencionarte que hemos empezado algunos cursos para que puedas inscribirte. Aún todavía estamos en la semana 3, así que te animo a que puedas inscribirte y considerar. Tenemos el curso de Pensamiento Reformado, el curso de Espíritu Santo y Últimos Días. Tenemos el curso de Análisis de Romanos. También comunicarte que este viernes tenemos otra masterclass por el tema Construyendo una masculinidad bíblica, que va a ser impartido por el pastor Diego Franco, ¿ya? El pastor Diego Franco va a estar el día viernes, este viernes, con nosotros, compartiendo una masterclass por el tema Construyendo una masculinidad bíblica a las 18 horas Perú, ¿ya? 18 horas Perú, el pastor Diego Franco estará con nosotros. Sí, bueno, si tú estás aquí, probablemente que ya estés en nuestra comunidad de WhatsApp. Te ruego que no te desconectes ni bien termina esta charla, que no te salgas del grupo, porque si te sales del grupo te vas a perder de muchos eventos, conferencias que hacemos como institución. Así que quédate con nosotros en este grupo de WhatsApp y vas a recibir información de primera mano. Así que, bien, hermanos, agradecerle, Pastor Arturo, por este tiempo que nos permite pasar. Vamos a cerrar la transmisión, luego vamos a pasar el tiempo de preguntas y respuestas. Pero, Pastor Arturo, agradecerle a nombre de la institución de Civitas Day y también quiero darle parte para que dé sus últimas palabras al cierre de esta masterclass. eh, y animándole a los hermanos a que sigan estudiando
y sigan promoviendo educación teológica en sus iglesias y también para su familia. Sí, bueno, muchas gracias, hermano, por invitarme a participar con ustedes. Ha sido un privilegio servir y con el pequeño esfuerzo que uno puede hacer, ¿no? Y pobre iniciativa a veces, ¿no? Porque estamos todos aprendiendo, ninguno de nosotros es experto en todas las cosas, estamos todos creciendo, pero estamos dispuestos a servir al cuerpo de Cristo y ayudarnos unos a otros en ir ordenando nuestra manera de pensar bíblicamente. Así que gracias por la invitación. Quiero animarles a que esto no lo tomen como algo pequeño, es un desafío, es un área donde los cristianos debemos crecer. Tenemos que estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Nosotros los cristianos no tenemos una opción de no prepararnos, debemos prepararnos para presentar el Evangelio, sobre todo en el mundo en que estamos hoy, ¿no? Cada día más secularizado. En varios de nuestros países estamos viendo un secularismo acelerado. Por lo tanto, cuando queremos evangelizar, esta segunda cara, que sería la apologética, está mucho más presente porque la gente nos va a hacer muchas preguntas. Entonces, con mayor razón tenemos que estar preparados si vamos a presentar el Evangelio de nuestro Señor. Así que esta institución, Civitas Days, es un lugar donde usted puede encontrar buena información, buenas clases. Tuve la oportunidad de revisar hacia atrás quienes ya han expuesto. Tengo buenos amigos. De hecho, el pastor Diego es un muy buen amigo, muy buenos profesores, muy buenos exponentes que pueden ser de utilidad para usted como creyente, como padre, como esposo, como pastor. Así que le animo a seguir en este crecimiento continuo en el Señor. Listo, hermanos. Buenas noches con todos. Cerramos la transmisión para pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Buenas noches.